Hola, hola, hola. Bienvenidos a Big Left. Está lloviendo. Los cristales de las ventanas están llenos de agua. Exquisito. Me encanta que llueva. Y me saqué una muela, un tremendo forado. Entonces estoy en cama. Y, y recordando lo que... Y el video anterior que tengo, que lo hice a orilla de un lago, eh, yo soy tan espontaneísta, soy muy espontáneo en los temas. Entonces me surgió el tema sobre salmones antárticas, sobre la industria de los salmones, el lugar donde estuve 4 años de mi vida, y hablé un poco y quedé con ganas de hablar más. Es un tema que es una petite histoire, es una pequeña historia, o sea, la historia al microscopio. Y esa pequeña historia al microscopio es sobre un momento económico y político tan distinto, completamente opuesto a lo que estamos viviendo ahora. Que ahora tenemos todo este endeudamiento, estamos con el IFE, con el retiro de AFP y todas estas cosas. Y próximos a una cosa política de locos. En aquellos tiempos era todo lo contrario. Estamos hablando del año 87, 88, 89, 90, 91. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Eran los últimos años del gobierno de Pinochet. Existía un crecimiento económico tremendo. Entonces, había un crecimiento en el último año del gobierno de Pinochet del 10%, sobre el 10%, que llegó el gobierno de Elwin y tuvo que ponerle paño frío, según la expresión de Foxley. Foxley, que el ministro de Hacienda de Elwin, dijo: hay que ponerle paño frío a esto, porque está muy recalentada la economía, muy acelerada. En los pasos cordilleranos de Argentina, Chile, habían filas de camiones, todos los camioneros con cualquier pega. Y como les conté, lo que pasaba, que yo venía de mi experiencia de pescador artesanal, donde había llegado la corriente del Niño y ya no tenía mucha pesca. Dejé mi bote arrendado en Arica. Llegué a Santiago a buscar trabajo, no encontraba trabajo, pero sí leyendo el Mercurio, las noticias del Mercurio. eh, Leí un discurso de Pinochet donde decía: en Aysén antes faltaba mano de obra, o sea, antes faltaba trabajo, y ahora falta mano de obra en la provincia de Aysén. Yo leyendo esto dije: chuta, interesantísimo, voy a ir para allá a buscar trabajo. Y me fui sin nada, con muy poca plata, para tomar el transbordador en Puerto Montt. Y me acuerdo que iba en ayuno, no comía nada, ni un sándwich, nada. Iba arriba en el puente pasando frío, y con otro gallo que también iba en las mismas, conversando y fumando. Me convidaba a cigarro, porque decía: mejor echarle algo al cuerpo. Echábamos, fumábamos cigarro, porque íbamos mirando por primera vez en mi vida, miraba la belleza, porque era un día de sol, me acuerdo que era un día soleado, la belleza de todas esas islas y los canales para llegar al fiordo de Puerto Aysén, y llegar a Puerto Chacabuco, ya de noche casi. Y, y tenía el sistema de 2 días durmiendo a la intemperie y un día durmiendo en, en alguna residencial para poder hacer aseo de mi cuerpo, porque dormía a la intemperie pasando mucho frío. Y llovía, entonces me metía en los aleros de las casas, en los aleros de las casas, para, para, para guarecerme de la lluvia torrencial. Entonces sentía como la lluvia caía a 30 centímetros de mi cuerpo, y dormía en ese frío, en esa dureza, para buscar trabajo. Y encontré trabajo de nochero eh, y ahí pude arrendar una pieza con otros guasos. Había los guasos de Mañiguale, que es un lugar que está por ahí cerca, y estos guasos de Mañiguale
no sabían ni usar el water, porque el water no tiraban la cadena. Se les puso el letrero, tampoco sabían leer. Les expliqué y se ofendieron. Los guasos de Mañiguales, que eran mis compañeros. Entonces de ahí me metí a un templo que había ahí evangélico mientras llovía, se rajaba lloviendo. Y pedí a Dios que me ayudara. Y, y al día siguiente había un tipo en un Jeep Jimny de aquellos tiempos, un Jeep blanco Jimny con el logo de los Salmones Antártica. Se bajó el tipo, era de Fundación Chile. Y yo me acerqué y le dije, mira, quiero trabajo. Me dijo, no hay problema, necesitamos gente. ¿Qué pasaba en esa localidad? Eh, Puerto Aysén había 15 pesqueras distintas. Esta era una pesquera dedicada al cultivo de los salmones. Faltaba mano de obra, faltaban capataces, faltaban supervisores, faltaban ingenieros, faltaba todo. Era un lugar era un pueblo de 15.000 habitantes con una cantidad de espíritu cosmopolita, porque ahí te encontrabas tú, todo el rato con un problema con la luz, así, eso me distrae mucho la luz. Por ejemplo, estaban los de Pesca Chile, que eran españoles. Había de distintas nacionalidades que estaban ahí y sobre todo los emprendedores chilenos. Había mucho emprendedor chileno eh, que iban para allá. eh, Había empresas pequeñas, medianas, de todo tipo. Me acuerdo el Jankovic, famoso Jankovic, que estaba casado con una pascuense, estupenda la pascuense. Y después estaba el otro, el Costa, los etcétera. O sea, el otro que conocí ahí era el famoso Del Río, que después es el dueño de Derco, era uno de los millonarios de Chile. A todos los millonarios, los multimillonarios que he conocido, todos los he visto muy felices. ¿Eh? Me parece que eso da mucha felicidad, porque realmente andaba exultante de alegría en mi llegada hacia allá, yo durmiendo en la calle y teniendo acceso con la clase A, la clase más alta, los Cosmeli, etcétera. Bueno, pero finalmente la suerte me sonrió y el esfuerzo, porque hice mucho esfuerzo profesional, laboral, y llegué a estar a cargo de un centro de cultivo de balsa jaula, que ya conté sobre eso, pero lo más interesante es cómo eso era de Fundación Chile, y Fundación Chile era una creación del gobierno militar para crear nuevas formas de, de exportación de Chile, crear nuevas formas de exportación. Por ejemplo, el queso de cabra del norte chico, la exportación del aceite de oliva. Todas esas son cosas de Fundación Chile. Hasta el día de hoy trabaja Fundación Chile. Todavía existe. No le seguí la pista, pero en aquellos tiempos estábamos iniciando una actividad que, por ejemplo, teníamos la cosecha del salmón y el salmón le cortábamos la galla con un fierro y los dejábamos ahí desangrar y después los tirábamos en unas bandejas con hielo y en las bandejas con hielo venía el rigor mortis y los salmones de 5 kilos quedaban tiesos y esa tiesura era antiestético porque no podía se enviaban ahí frescos, eran salmones que se cosechaban en diciembre con precios muy altos el kilo y se mandaban frescos al exterior eh, de una manera eh, era un negocio tremendo, muy bueno. Entonces uno estaba a cargo de, qué sé yo, 7 8 millones de dólares, lo que tenía uno a su cargo. Y la cosecha tenía ese problema del rigor mortis y necesitábamos innovar en todo lo que era tecnología. No teníamos ninguna conexión con los noruegos, con los europeos que estaban haciendo
este tipo de inversiones, o sea, de tecnologías avanzadas, con muy poca mano de obra. Nosotros ocupábamos mucha mano de obra. El sueldo mínimo en aquellos tiempos eran 22.000 pesos. El sueldo que yo tenía eran 380.000 pesos. Y el sueldo mínimo de los que trabajaban era de 22.000. Y algunos capataces llegaban a 32, 34.000 pesos. Esos eran los sueldos que habían. Y había mucha mano de obra, entonces ocupábamos mucha mano de obra. Y después se tecnificó eso. Pero vino la venta de salmones Antártica, que era de Fundación Chile, se vendió, se puso en subasta y llegaban, bueno, primero llegaron muchos periodistas, durante todos esos años llegaban periodistas de todos los canales de televisión y me entrevistaban como jefe de centro. Yo mostraba como tirándole el pellet a los salmones se revolvían comiendo el pellet y hacían preguntas y éramos la vedette de la producción nacional, porque se sabía que eso iba a ser, cuando tuvimos la producción de 1.000 toneladas, fue una noticia nacional, 1.000 toneladas, pero se sabía que en el plazo de 10 años íbamos a llegar a 100.000 toneladas, la industria salmonera, a 100.000 toneladas. Entonces hubo una estábamos en una escena, y teníamos visitas constantes, incluso de personajes como el hijo de John Lindbergh, el que cruzó el Atlántico desde Nueva York hasta Londres. El hijo de John Lindbergh estaba encargado de estudiar los distintos lugares donde se podía eh, 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 incrementar estos cultivos, y decía que, que Aysén no era para eso, y se equivocó medio a medio, porque Aysén y Magallanes son una fuente de inversiones para esta industria tremenda. Y se hizo la venta, y en la venta picó, mordió el anzuelo la Nippon Suishan Kaisha, que eran una empresa japonesa. Los activos que teníamos entre salmones, no los salmones, sino que los activos, la estructura, la parte física que tenía Salmón Antártica, era de 5 millones de dólares. Y sin contar los salmones, que era la cosecha permanente, que teníamos varios millones de dólares, y al final se vendió eso en 30 y tantos millones de dólares. Y fue una verdadera estafa, porque fue un precio muy alto que pagaron los japoneses, y el que hizo el negocio, el gestor del negocio, que era un japonés, no sé cómo se llamaba, el tipo Hoshino, se suicidó. Se suicidó. ¿Por qué? Porque había hecho un mal negocio. Pero lo que querían los japoneses era tener en ese momento el monopolio de lo que era la producción de salmones e incrementarla. No sabían que después iban a llegar los noruegos, la misma pesca chile, que en esa época pescaban merluza por montones, miles de toneladas de merluza. Después se metieron en el negocio de los salmones también. Y nos iban a visitar estos japoneses, estos compradores, nos iban a visitar y mirando las instalaciones, y nosotros teníamos que tener impecable, tenía perfecto, era como una cosa militar. Todos ahí formados, los obreros, todos formados, todo perfecto, miraban y compraron el cascarón. Fue un negocio redondo para Fundación Chile, redondo. Y ahí cambiamos de dueño y me tocó trabajar con los japoneses. Entonces aprendí muchísimo de ellos, la delicadeza que tenían. Llegaba el jefe supremo de esta Nippon Suishan Kaisha al centro mío y empezábamos a conversar en inglés, y yo le decía que admiraba de los japoneses la decoración interior de los hogares y los jardines. Todo eso lo encontraba hermoso. Y el gallo se demoró un año, porque yo me olvidé de él
y volvió después de un año y volvió con un regalo que era un libro bellísimo de fotografías de jardines y de interiores japoneses, de casas japonesas. El tipo se acordó, después de un año volvió con eso, con ese regalo. Y el manejo de los japoneses era muy bueno. Pusieron a un alemán, Werner von Witzigshausen, que era alemán y nazi, era bien nazi. Entonces este tomó el mando, entonces estaba como dentro del eje, porque estaban los japoneses, que eran como Pearl Harbor, y estaba este alemán, que era la Blitzkrieg en persona. Y la exigencia laboral era tremenda. Pero empezaron a hacer, Werner von Witzigshausen empezó a hacer innovaciones. ¿Cuál era la innovación? Que cosechábamos los peces vivos y los llevábamos con reciclaje, con recirculación de agua. Llevábamos con motobombas recirculando el agua en unas barcazas y teníamos que remontar el río Aysén. Íbamos remontando el río Aysén y llegábamos a la planta y los llevábamos en unos carros que los llevaba un... O sea, esto es una cosa larga de contar porque todo es técnico. Iban 2 estanques con agua recirculando el agua, entonces los peces iban vivos, los llevábamos, los chupábamos con una yoma, se chupaban esos peces, iban en estos 2 estanques, en cada barcaza, eran 2 barcazas, eran 4 estanques, entonces una barcaza iba cargada, remontando horas de horas, por el fiordo y después del fiordo el río Aysén para llegar a un lugar donde la barcaza botaba su compuerta y entraba un tractor y llevaba estos estanques con reciclaje todavía en el mismo camino hasta la planta, y en la planta caían estos peces a una especie de piscina donde la iban eliminando, y al matarlo después los colgaban y quedaban derechitos, y cuando les venía el rigor mortis quedaban derechos y podían ser exportados ya sea como fresco o como congelado. Y la cosecha, como les conté, mi centro era el que inauguraba la cosecha en diciembre, cuando estaban los precios más altos. Entonces tenía yo un mes completo donde empezaba el trabajo a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana partía la primera, a las 4 de la mañana me iban a buscar en una van, lloviendo, que te rajas, lloviendo, todo lloviendo, todos los días lloviendo, todos los días lloviendo. Y ahí llegaba en esa van con los otros supervisores, con los otros profesionales, llegábamos a Puerto Chacabuco, cruzábamos Puerto Chacabuco a mi centro, y ahí pasábamos desde las 4 de la mañana hasta las 6. A las 6 salía la primera barcaza con los peces recirculando el agua, y remontábamos el río. Yo me acuerdo que mientras íbamos viendo esto, teníamos problemas a veces con las bombas, y trabajábamos desde las 4 de la mañana hasta las 12:30. O sea, uno dormía 3 horas, pues llegaba a la casa desesperado para vivir algo de la vida, porque pasabas todo el día en la lluvia, todo el día contando peces, firmando las guías de despacho, entregando las guías de despacho a la planta de procesamiento, subiendo desde arriba mirando las operaciones de los operarios cuando sacaban las mallas y las llevaban a la yoma, o el tubo succionador de peces. Entonces uno trabajaba de 4 de la mañana a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 a las 12 y algo, estaba 12:30, estaba de regreso a mi casa. O sea, era un mes completo a ese ritmo. Después venía un bono de producción, vivía en una casa estupenda, estupenda, 100% perfecta, que era de la empresa. Había dicho que uno ganaba como 2,5 millones, pero en realidad eran como 4 millones lo que ganaba uno. 4 millones de ahora, era harta plata.
Y, y mientras iba con el piloto, los pilotos de las dos embarcaciones eran de izquierda, entonces íbamos conversando de temas políticos de la época en que estábamos en esa época estaba el sí y el no, el plebiscito del sí y el no, después vino el plebiscito por la reforma de la Constitución del año 89, después vino la primera eh, eh, candidatura a la presidencia donde estaba Elwin y estaba Hernán Vigi, y conversaba con estos gallos, y por otro lado iba leyendo, me acuerdo, mientras miraba lo espectacular del paisaje, que era un paisaje extraordinario, maravilloso. Mientras iba en todo este hacer, en este estar comandando una cosecha, porque era mi centro, con entonces llegaba ¿cómo se llama? Una barcaza y tomaba la otra barcaza, y pasaba todo el día arriba de las barcazas. Y en el centro mirando las operaciones también. Entonces, y no tenía tiempo para almorzar. Llegaba al casino de la planta de procesamiento, vaciaban los peces y en ese momento tenía 10 minutos. Y le pedía a los gallos que me dieran un sándwich de caliente con queso y un café con leche, y con eso me mantenía. Iba leyendo el libro de la perestroika de Mikhail Gorbachev. Y yo decía, pero ¿cómo esto? O sea, esto es marxismo puro. En realidad, Mikhail Gorbachev hablaba de puro marxismo. Eso eran las cosechas, pero durante el año teníamos un montón de encuentros con los japoneses. Estaba, me acuerdo, el gerente de ventas, era un chileno, que era un connotado, era un famoso, se me olvida el nombre en este momento, pero era un famoso chef chileno que era dueño de las termas de Cauquenes. Se me olvida el nombre. Y el gallo pescaba un mero, el mero un tremendo pescado, que sé yo, le echaba unos condimentos y comía con él al lado, conversando con él, increíble. Y estaban estos japoneses que les gustaba hacer carrete. Entonces hacían carrete con nosotros y los tipos se ponían una botella de whisky cada uno. Una botella de whisky cada uno. Y cada japonés tomaba su botella de whisky y no se le notaba en absoluto la borrachera, sino que la borrachera la utilizaban para la observación. Nos observaban. Y los chilenos, nosotros, los criollos chilenos, yo era el más rubio, pero los otros eran más morenos, pero igual estábamos todos en la misma cultura. Y estábamos ahí, ja, ja, ja. Las tallas iban y venían y nosotros nos poníamos desordenados, porque el chileno no controla. Cuando se cura eh, se pone sobreactuado. El japonés al revés, totalmente concentrado. Incluso se mantienen en esa postura con las rodillas hacia afuera. O sea, ellos no se paran con los pies tiesos, sino que se paran así. Y mantienen esa misma postura de observación. Y la típica talla, todo el rato las tallas que se repetían era de infidelidad a la señora japonesa. Y, y después de estar en este hotel, el hotel que había allá, que era el mejor hotel que había, de primera. O sea, que Puerto Aysén era un lugar como les digo, donde se daba de todo, desde la clase más alta a la más baja, y de todo tipo de nacionalidades. Era un lugar muy estimulante, socialmente muy estimulante. Y al final terminábamos en la Casa de Lata. La Casa de Lata era la casa de prostitutas que estaba a orillas del río Aysén, yendo hacia los rápidos del río Aysén. Precioso el lugar. Y era una casa de lata. Y llegábamos allá, bueno, pasaban los autos a recogernos a nosotros y nos íbamos en unos taxis pagados por la empresa para llegar a la casa de lata. Yo estaba casado, con hijos, no me iba a quedar ahí a estar con putas. Entonces me acuerdo que seguía el cuento con ellos, les seguía el cuento, y llegaba a una pieza y le decía a la prostituta, le decía, mire, yo me tengo que ir porque yo estoy casado, estoy lo más bien, tranquilo.
Y qué linda vista tienes tú acá, porque se veía el río, la luz de la luna brillando sobre las aguas plateadas del río Aysén, que es un río espectacular. Y de ahí me iba caminando. No tomaba ni taxi, me llega caminando a la casa. Y los japoneses tienen ese sistema, po, un sistema muy putero, muy buenos para el trago y buenos para los carretes. Así que fue buena la experiencia con los japoneses. Hoshino, Hoshino, Campo de Estrellas. Ese era el apellido. Y, y tenían ellos, tenían un tiraje muy grande porque el japonés por lo general, los gallos más intelectuales, los más inteligentes, llegan a puestos de gerencia en Japón. En cambio, los gerentes que llegaban a Chile eran gallos que tenían habilidades de saber español, sabían español. Básicamente tenían habilidades lingüísticas de hablar español y la mayoría eran pescadores de pesca industrial, de esos que andaban por los océanos cazando ballenas. Entonces, entonces, eran gente sencilla, gente muy sencilla y que podían estar sin la mujer durante su señora meses y meses, porque iban a Japón de vez en cuando. Y las gerencias eran todas muy fachas. Y todos los que estaban allá, todos estos emprendedores, que era como una especie de Far West, porque era un capitalismo sanísimo. Se pagaba en aquellos tiempos un 10% de impuesto a las empresas. O sea, el impuesto que tenía Pinochet a las empresas era el 10%. Y todos estos gallos decían, pagamos con gusto nuestro 10%. No había evasión tributaria. Ni había tampoco control. Todos pagaban voluntariamente. Estaban felices con el régimen de Pinochet, porque había muchísimo inversión, muchísimo negocio. Entonces era como estar en el lejano oeste de los Estados Unidos, un lugar lleno de oportunidades. Entonces yo llegué como pensando que podía trabajar como obrero y terminé en hoteles, cuando nos llevaban a, a encuentros. Yo estaba en un nivel alto, estaba en un nivel muy alto. Llegué alto porque había oportunidad, había tiraje. La chimenea tenía tiraje para que uno pudiera subir de escalafón rápidamente, en 6 meses subí. Y ahí todos estos eran fachos, pero muy simpáticos, y entonces me decían, no entendemos, no te entendemos a ti. Tú, con tu apellido, tu familia, tus conocimientos, como eres tú, eres trabajador y todo lo demás, ¿por qué eres de los canutos? Decían, porque ellos le llamaban canutos a, lo- a los del comunista o a los gallos de izquierda. Yo estaba, en aquellos tiempos, había dejado el marxismo-leninismo, pero estaba todavía de progre, había votado, cuando fue la elección del plebiscito, ellos estaban ilusionados que iban a ganar, por lo menos en esa región, estaban ilusionados. Estábamos en el liceo, con el pizarrón con tiza, haciendo el conteo, y se ofreció primero uno de estos fachos, buenísimas personas, todos estos fachos, el después. Entonces empezó con la tiza a marcar, y cuando el no empezó a ganar al sí, le empezó a ganar abrumadoramente el no al sí, porque había mucha población flotante que venía del centro de Chile, que habían ido a buscar trabajo. Y venían infectados, igual que yo venía infectado de izquierdismo, o de progresismo, o demócrata cristiano, lo que sea, pero opositores al régimen de Pinochet. Entonces, eh, el tipo de repente llegó y en el conteo del plebiscito llegó y tiró la tiza. ¿Quién me reemplaza? Y le dije, yo te reemplazo. Estaba feliz. Pa. Ahí supimos el triunfo del no. Y bueno, estaba muy equivocado. Y como les digo, ese era un capitalismo donde había eh,
la gente se paseaba por las empresas. Entonces, el obrero podía hacer, lo echaban de una, se iba a otra. Lo echaban de una, se iba a otra. Los profesores dejaban de hacer clases, se compraban un bote y se iban a pescar la merluza. Y entregaban la merluza a Pesca Chile. Entonces necesitaban profesores, tenían que pedir profesores, pero no había alojamiento. El alojamiento era carísimo. Entonces yo estuve en esa pieza, en una pieza, un galpón donde estaban todos los guasos de Mañiguales, ahí estaba. Después tuve una pieza de empleada y después tuve una casa y después una casa espectacular. O sea, subí, pero muy rápidamente. Pero había problemas porque era la hiperactividad económica. La hiperactividad. Como les digo, en cosecha fue más de un mes porque después seguía en enero. En cosecha, la cosecha de salmones empezaba como el 10 de diciembre y terminaba como el 20 de marzo. Y todos los días empezábamos a las 4 de la mañana y terminábamos a las 12:30. O sea, teníamos, como les digo, yo dormía apenas unas 2 horas. Dormía apenas 2 horas, porque uno llegaba a distraerse. Y después de que se distraía, dormía un poco y apenas estaba con el sueño profundo, profundo, venían a buscarme. Salía uno, se ponía apenas las cosas como ebrio de sueño, se ponía uno el traje de agua, porque todo el día con la lluvia, el traje de agua, los, las- los bototos de agua, todo, y salía de la casa esta espectacular que tenía. Y miraba la van donde veníamos todos y lloviendo y de nuevo otro día. Y ni siquiera sufría, estaba feliz. Eran verdaderas campañas militares. Era bellísimo hacer todo ese trabajo. Bello, bello. Bueno, bendiciones. Quería contarle eso. El que le gusta, le gusta. El que se aburre, se aburre. Me están diciendo que acá hable del aborto. Chuta, ¿qué voy a hablar del aborto? Dios mío. ¿Qué voy a hablar? Estoy leyendo este libro. Olvídense, Las arenas del Mapocho. Precioso, precioso el libro. Habla de los saqueos que hacían los santiaguinos en el año 91 para la revolución del 91. Los saqueos. Habla de los abortos de las cabras de aquellos tiempos, de los duelos que se hacían. Muy entretenido. Si yo pudiera contarles todo lo que leo de esa cuestión. Estoy muy fascinado con ese libro. Uno, lamentablemente, es una crueldad no poder transmitir lo que es una lectura, porque esa lectura supone que yo he leído otras cosas de esos temas, que uno acumula visiones y uno viaja en el tiempo a la pequeña historia. Y ahora fue una pequeña historia, la que les di ahora.